Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Lleva mi yugo, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30. Antes de empezar, te ruego que hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que nosotros podemos estar en una relación perfecta de paz contigo, en una relación de hijos, en una relación de vida eterna, vida abundante. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así, bueno, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, porque a través de Él te conocemos. Bendito eres. Te ruego que este estudio, además de darte gloria y honra, alabanza, bendiga a los que lo vean. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo es presentado como el Rey mesiánico, el Rey esperado por el pueblo judío. Mateo así lo presenta desde el capítulo 1, verso 1. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo proclama las leyes de su reino. Y posteriormente, en el capítulo 8 y 9, confirma esta ley con plena autoridad, haciendo prodigios, señales y maravillas. En el capítulo 10, el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo pueblo, aldea, ciudad. En el capítulo 11, el Señor Jesús nos dice que vamos a sufrir persecución por causa de amor a su nombre, por causa de ser cristianos. Nos dice primeramente que nos envía como ovejas en medio de lobos, que las naciones se opondrán a nosotros, que nos perseguirán por ser hijos de Dios. Posteriormente dice que no debemos de tener temor a los que matan el cuerpo. Entonces dice Jesús que nuestro peor enemigo está en la familia, porque en la familia habrá gente que no esté de acuerdo con nuestra fe y nos pueden hacer daño. Finalmente, el Señor Jesucristo nos dijo en el estudio de la vez pasada que tenemos que nosotros negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz, de tal forma de que aún nuestra vida ponerla como precio por nuestra fe. Así sucedió con Juan el Bautista, que estaba encarcelado y murió por su fe en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, en el capítulo 11, verso 25, el Señor Jesucristo levanta la mirada al cielo y hace una oración a Dios. Vamos entonces a leer qué es lo que dice nuestro Señor Jesús. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. El Señor Jesucristo termina diciendo que nosotros, si venimos a Él, vamos a estar en una paz
profunda, concreta, real con Dios. Entonces vamos a empezar nuevamente leyendo esta sección y voy a hacer algunos comentarios. Leamos el versículo 25. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se dirige a Dios como solía hacerlo, como su Padre. Hay que recordar que Jesús es Hijo de Dios. Desde la eternidad es el Hijo de Dios. Pero aquí en la tierra, habiendo tomado cuerpo humano, Él se dirige al Padre como un ser humano creyente en Dios y le dice Padre, pero además también le dice que es el Señor, el Dios absoluto, el amo de toda la creación, tanto del cielo como de la tierra. Y entonces está diciendo que Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere y que en su gracia, en su misericordia, va a decir más adelante, ha escogido a los pobres de la tierra. Ha escogido a las personas que son sencillas, personas que son humildes, personas que reconocen su necesidad espiritual y que vienen a Dios en búsqueda de perdón de sus pecados. Sigo leyendo. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. ¿Qué cosas? Pues el Evangelio, las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo en carne para Él revelarnos al Padre. Y Él, Jesús, el Hijo de Dios, que vivió una vida santa, intachable, perfecta, muriera en la cruz del Calvario por tus pecados, mis pecados, y de esa forma perdonarnos de nuestras iniquidades y darnos vida, vida eterna, vida abundante. Vamos a ver que dice, y también da gracias, porque se las revela el Padre a los que son como niños, a los que son humildes, a los que son sencillos, a los que no creen que ellos son suficientemente sabios como para que con su esfuerzo puedan entender el camino de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento que sus caminos no son como los caminos del hombre y que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Dios extiende su sabiduría en toda la creación y nadie puede entender a cabalidad esa sabiduría porque somos finitos, somos polvo. Y Dios es infinito, eterno, poderoso, majestuoso. Y esa sabiduría es infinita, que no se puede entender a cabalidad. Entonces dice que alaba a Dios por dos motivos. Una, porque el Evangelio ha sido ocultado a los que se creen sabios. Y la segunda razón es que el Evangelio es dado a conocer a los que son sencillos y humildes como los niños. Entonces, vamos a ver aquí cómo Pablo lo dice en otras palabras. Leamos. El mensaje de la cruz, el Evangelio, las buenas noticias, es una ridiculez, es una tontería, es un absurdo para los que van rumbo a la destrucción. No pueden entender que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, cumpliendo la voluntad de Dios siempre, y morir en la cruz para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No pueden entender que Dios levantó a Jesucristo al tercer día de la muerte, por cuanto Él no pecó.
La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús no podía ser retenido por la muerte puesto que no había pecado. Eso no lo pueden entender. Y no pueden entender que Dios en su gracia y misericordia perdone el pecado del ser humano por cuanto Jesús ya lo pagó en la cruz. Sigamos leyendo lo que dice Pablo. Pero nosotros, los cristianos, tú y yo, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El Evangelio, las buenas noticias, es el poder mismo de Dios. Sigamos leyendo. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde los deja? Pues los deja en ridiculez. Los deja como un cero a la izquierda, sin valor. Sigamos leyendo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo, de esos sabios, de esos inteligentes para hacer debates, parezca una ridiculez, una tontería, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino usó nuestra predicación, la del Evangelio, la de las buenas noticias, que es ridícula para la gente. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Sigamos leyendo. Es ridícula para los judíos que se pierden, los judíos que piden señales del cielo o milagros. Y también es ridícula para los griegos que están buscando sabiduría humana. Sin embargo, sigamos leyendo, verso 23 dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, a ti y a mí, tanto a judíos como a gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, tonto, de Dios es mucho más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios, aquí Pablo dice algo improbable, imposible, pero si hubiese algo débil de Dios, es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, dice Pablo, amados hermanos, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, como necio, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, sabio. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, enorgullecerse, entonces que se enorgullezca solamente del Señor. Pablo dice que pocos son los que eran sabios, o ricos, o poderosos. Esto significa que Dios no está peleado con los ricos,
No, los ricos, los inteligentes, los sabios pueden llegar a ser cristianos siempre y cuando reconozcan que ellos son nada y que ellos son pecadores y que necesitan la salvación que Jesús da. También tenemos que gente sencilla, humilde, que no viene a Dios, porque en su parecer ellos son inteligentes. Y la predicación del Evangelio les parece una tontería, una locura, a pesar de ser gente sencilla. Pero en términos generales, Dios escogió a lo que no es para deshacer a lo que se dice que es. Bueno, entonces, por eso es que Jesús en ese momento da honra y gloria a Dios, porque Dios quiso en su sabiduría así darnos a nosotros la salvación a través de la locura del Evangelio. Bendito es Dios. Sigamos leyendo ahora el verso 26. Sí, Padre, dice el Señor Jesús, te agradó hacerlo de esa manera. Ahora el 27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Aquí el Señor Jesús está diciendo que desde la eternidad el Padre y el Hijo uno son. Está diciendo que desde la eternidad el Padre conoce perfectamente al Hijo y el Hijo conoce perfectamente al Padre. En el Evangelio de Juan dice claramente el Señor Jesús más de una vez, el Padre y yo uno somos. Entonces aquí es un texto que lo podemos utilizar para estudiar la Trinidad, aunque no se mencione el Espíritu Santo. Bueno, y parte de este versículo es muy importante para nosotros porque dice que el Padre es conocido por el Hijo y también por aquellos a quienes el Hijo les revela al Padre. Termino de leer el versículo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Así que tú y yo conocemos al Padre porque Jesucristo nos lo reveló. Nos quitó la venda de los ojos, nos puso colirio en los ojos, que es el Espíritu de Dios, y podemos conocer al Padre. Y podemos decirle también nosotros, Padre nuestro. Sigamos leyendo. En el verso 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús está diciendo que toda la humanidad lleva una carga pesada sobre sus hombros, que es el pecado que nos asedia, el pecado que llevamos, y que ese pecado no nos permite poder caminar, no nos permite poder respirar, nos asfixia, nos mata. Y Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, porque Él va a quitarnos esa carga, la carga del pecado, Él la tomará, la llevará sobre sus hombros, y en la cruz del Calvario pagará Él por esos pecados, por esa carga. Y entonces vamos a leer que dice aquí en Juan 14:1. Jesús dice que si la gente cree en Dios, debe de creer en Jesús tanto como en el Padre. Veamos. No dejen que el corazón se les llene de angustia, dice Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. Así, bueno, pues Jesús pide que confiemos en Él, en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, y que confiemos en Dios, en la sabiduría de Dios para el perdón de nuestros pecados, al haber enviado a su Hijo Jesucristo
a que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que nuestro corazón no se llene de angustia, de temor, de miedo, de pánico, sino que creamos en la provisión de Dios, en Jesucristo. Y Jesús dice que si así lo hacemos, tendremos una paz eterna en nuestro corazón, porque tendremos una relación nueva con Dios. Vamos a ver cómo dice Juan, capítulo 14, verso 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice Jesús, es un regalo que el mundo no puede dar. No puede dar porque no tiene paz el mundo. No puede dar la paz porque no la conoce. Entonces Jesús dice que si nosotros venimos a Él, tendremos paz. Paz perfecta, paz real. Y dice, así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús nos está diciendo que todo aquel que viene a Él no solamente tendrá paz, no solamente tendrá una relación nueva con Dios, sino que tendremos al mismo Dios en nuestro corazón. Sigamos leyendo. Pónganse mi yugo. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque nosotros, sin saberlo, llevábamos un yugo, el yugo del pecado, el yugo del diablo. Por naturaleza éramos hijos del diablo, que estábamos en contra de Dios. En nuestros pensamientos de continuo estaba el mal. Entonces Jesús dice, ya no tienen ustedes más yugo del pecado. Ahora está aquí mi yugo. Y vamos a ver qué más dice Jesús. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. En un yugo, por lo general, acostumbran a poner a un buey viejo con un buey joven, de tal forma de que el buey joven aprenda del viejo y de esa forma pueda hacer la labor de una manera eficaz. Jesús está diciendo que Él va a nuestro lado y que el yugo de Él es para que Él nos enseñe, nos dirija, y Él, Jesús, que es humilde y tierno de corazón, nos enseñará a hacerlo así. Aprenderemos como hijos de Dios, como cristianos, a ser humildes y tiernos de corazón. Y dice, y encontrarán de esa manera la paz que Él prometió en Juan 14, 27. Encontraremos descanso para el alma. Una vez que tenemos nosotros a Jesús a nuestro lado, una vez que Jesús nos va enseñando el caminar en la vida cristiana, entonces tendremos paz en nuestro corazón. Y termino leyendo. Pues mi yugo es fácil de llevar. El yugo de Jesús no es pesado. Ciertamente, en la vida solamente hay dos caminos: el camino de perdición y el camino de vida eterna. Hay dos señores, o el diablo o Jesucristo. Hay dos yugos: el yugo del pecado o el yugo de la paz, de la virtud, del amor, el yugo de Jesucristo. Pero este yugo no es pesado, muy por lo contrario, es ligero, fácil de llevar. Y la carga que llevamos, que Él nos da, es liviana. La carga es la vida cristiana. La carga es su ley que nosotros tenemos que cumplir. La ley que básicamente se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. La ley la podemos cumplir a cabalidad cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, evitamos
pensar inadecuadamente, pensar en pecados. Cuando en nuestra mente no pensamos en esto, en la maldad, entonces nuestra boca no pronunciará palabra obscena. Entonces nuestros ojos no verán lo inadecuado. Nuestras manos no harán cosas que ofendan a Dios. Cuando estamos pensando en agradar a Dios, vamos a tener una vida que le agrada a Él y que nos va a dar paz a nuestro corazón. Entonces, la invitación es que si tú no has venido a Jesucristo, hoy es el día que tú puedes venir y pedirle perdón por tus pecados y de esa forma recibir vida nueva y por lo tanto empezar a vivir la vida cristiana. Gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Guíanos para siempre estar pensando en agradarte en todas las esferas de nuestra vida, en nuestras labores cotidianas, en nuestras relaciones personales, en las relaciones familiares, en las relaciones escolares, económicas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde estamos en Facebook Live haciendo oración por las necesidades que tú nos hagas favor de hacernos llegar. Así que entra en el link de la Iglesia Cristo Crucificado, escribe tu necesidad y con gusto haremos oración por tu petición. También te recuerdo que estamos todos los jueves, sábados y martes a las 7 de la noche en YouTube, en Facebook. Suscríbete si no lo has hecho y ve los capítulos anteriores. Que Dios te bendiga. Gracias.